Para este proyecto vamos a trabajar solo con dos puntadas. Una variante del punto cadeneta o también llamado margarita y con el punto atrás o también llamado pespunte hacia atrás. Esta puntada es ideal para hacer contornos o delinear letras en el bordado. También se utiliza en la costura. Como les voy a mostrar, este es el punto hacia atrás y el que está atrás es el punto hilván que vimos en el tutorial anterior. Pero que le quiero mostrar que este normalmente se asemeja un poco a la costura de la máquina de coser, porque son sus puntadas continuas y es mucho más firme que el punto hilván, porque queda, después van a ver más adelante que retrocede la puntada, entonces queda doble. Eso lo hace ser mucho más firme y por eso se puede utilizar para coser cuando no se tiene máquina, a diferencia del punto hilván que era un poquito más débil. Para mostrarle esta puntada yo hice una línea guía. Mi hilo ya tiene un nudo, por si acaso, se les vaya a olvidar. Lo que se hace en esta puntada es avanzar del tamaño que ustedes quieran, bajar y volver a subir, pero no seguido, sino considerando la misma distancia de la puntada que hicieron al comienzo. Aquí se asemeja mucho al punto hilván, salvo que en vez de seguir avanzando, lo que hacemos es retroceder a la anterior puntada y bajamos. Volvemos a subir y bajamos a donde quedó la anterior puntada. Entonces eso va generando una línea mucho más continua. No hay espacio entre una puntada y otra y por eso es ideal para delinear. Lo ideal es continuar con el mismo ancho de la puntada y eso hace que se vea más prolijo. Por eso es una puntada que se asemeja a la máquina de coser. Así queda por detrás. Lo que sí, esta puntada ocupa un poco más de hilo que otras puntadas, como la anterior que vimos en el tutorial anterior, porque ocupa más hilo al retroceder. Pero a la vez es más firme, como le mostré en el ejemplo de las telas de la costura. Bueno, yo lo que voy a hacer es continuar toda la línea para mostrarles después cómo queda. La siguiente puntada es una derivación del punto cadeneta o también del punto margarita y también comenzamos desde atrás. Lo que hacemos es afirmar con el pulgar y nos devolvemos por donde salimos por el ladito. Pero antes de soltar esta curva que se genera, esta vueltecita, salimos arriba o en el ángulo que queramos, pero al salir atrapamos esa vuelta y para fijarla nos vamos hacia atrás, nos devolvemos. Esta es la misma que se usa en la cadeneta. Si nosotros quisiéramos seguir, avanzaríamos, pero esta es como solamente un enlace de la cadena. Podemos aparecer en cualquier otro lugar. Si quisiéramos hacerlo aleatorio, afirmamos el hilo, volvemos a bajar desde el ladito de donde aparecimos y en el ángulo que yo quiera, pero siempre pasando la aguja dentro de esta vuelta que se genera. Y así, si la dejamos suelta se podría desarmar, pero entonces lo que hay que hacer es devolverse y así la dejamos fija. Con esta puntada, cuando se repite en forma como estrella o como una flor, se le suele llamar punto margarita, pero en este caso la estamos usando sola.
Voy a hacer otra más, aparezco desde abajo, tomo la tela, o sea, tomo el hilo con el pulgar, lo afirmo, me devuelvo por donde aparecí, por el ladito, y antes de tirar el hilo, hago aparecer la aguja entre medio de este circulito, esta curva que se forma del hilo. Y así la voy atrapando. A medida que la hacemos más tenso, queda más lineal. Si la hacemos un poquito más suelta, queda más curvo. Bajo y con ese punto la dejo enganchada para que no se separe, no se salga. Ahora, ese punto más este punto vamos a usar para formar las hojitas. Voy a hacer aquí una de forma aleatoria. Salgo, comienzo desde abajo, voy a hacer el tallo, voy a avanzar, una, aparezco desde abajo, retrocedo y vuelvo a aparecer. Voy a terminar retrocediendo, estoy haciendo 3 puntadas de la puntada hacia atrás. Ahora, para formar la hojita, la ramita, lo que hago es aparecer por aquí arriba, cerca, pero no en el mismo punto, sino se desarma. Como recién les mostré la cadena, vuelvo a bajar por el ladito, no por el mismo punto, sino por el ladito, para que no se desarme. Y antes de tirar el hilo, aparezco desde abajo, entre medio de la curva que se generó. Y aquí bajo para fijar esa cadena. Y eso a la vez genera como la forma de una hojita. Lo mismo, aparezco por debajo, me afirmo con el pulgar, bajo con el punto al ladito de donde aparecí, no tiro todo el hilo, voy afirmando y aparezco en un ángulo haciendo la alusión de una hojita, aparezco desde abajo y vuelvo a bajar para enganchar esa cadena. Y así van viendo que yo voy generando una forma de una ramita. Ahora a mí se me va a acabar el hilo, por lo tanto voy a hacer un nudo y voy a mostrarles las demás hojitas. Aquí ya avancé, me queda la última hojita. Voy a aparecer desde abajo. Como les mostré, afirmo con el pulgar, me devuelvo por el ladito de donde aparecí y aparezco en el ángulo que yo quiero. Como estoy haciendo una ramita, no lo estoy haciendo totalmente vertical, sino con un ángulo para que se asemeje a la otra ramita que está de frente. Y ahora, como les decía, tienen que bajar de nuevo para dejar firme esta vueltecita, porque si no se sale. Entonces lo que hay que hacer es ir de nuevo hacia abajo y con ese punto hace que la ramita, en este caso la hoja, quede fija. Entonces esas son las puntadas que vamos a utilizar para hacer este diseño de ramitas. El punto atrás y una variante del punto margarita o cadeneta, que es una cadena sola. Podemos variar en la línea si la queremos más curva, en la orientación, así como también en la cantidad de hojas. De todo eso es variable.